Muy buenas tardes a todos. Tengan una bienvenida muy calurosa por parte de la Universidad Pontificia Bolivariana para este espacio y esperamos tener un rato muy interesante hablando sobre los temas de los activos digitales y las tecnologías que los habilitan dentro del metaverso. En este momento doy la bienvenida a uno de nuestros invitados, que es Luis, que viene de Bancolombia. Preferiría que tú te presentaras un poco sobre quién eres y qué estás haciendo acá para este invitado tan especial que tenemos en la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias, profe Leo. Muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Luis Miguel Arroyave. Soy egresado de aquí de la UPB, precisamente también de la Facultad de Derecho. Actualmente estoy desempeñando un cargo de estrategia y desarrollo de negocio en la gerencia de blockchain y criptoactivos del Grupo Bancolombia. Entonces, digamos que ya venimos un tiempito trabajando el tema. Muchas gracias, profe. Listo, bueno chicos, hoy vamos a arrancar con el tema de lo que son los activos digitales, la teoría del metaverso, y para hablar de eso tenemos que hablar un poco de las tecnologías habilitantes y los escenarios que tienen a continuación en los próximos años para absorber este tipo de tecnologías. ¿Controlas? Ve atrás un momentico y terminamos. Bueno, me presento, mi nombre es Leonardo Betancourt, yo soy ingeniero electrónico de la Universidad Nacional, hice la maestría y el doctorado aquí en la universidad desde el año 2005, finalizando 2009, y he trabajado todo el tema de la estrategia TIC en la universidad, liderando el foco que corresponde a este tema. He trabajado mucho el tema del blockchain y he trabajado varias especializaciones en el tema. Entonces aquí tenemos un par de personas que les puede llevar en un diálogo un poco más llevadero a la común los conceptos de lo que son los criptoactivos digitales y la tecnología blockchain. Entonces, para empezar, pues vamos a arrancar con unos mensajes. De mi parte, como académico y como responsabilidad que tengo que decirles que la tecnología per se no tiene ni maldad, ni bondad, ningún calificativo de esos. La tecnología permite desarrollar cosas muy buenas y los calificativos que podemos darle es que el ser humano es quien le da la calidad de bueno o malo a la tecnología. En ese momento les diría confíen en la tecnología y la tecnología abre oportunidades para resolver y garantizar mucha solución de problemas. Listo, profe, muy de acuerdo. Yo creo que a mí el mensaje que me gusta dar siempre es, cuando hablamos de estos temas, metaversos, activos digitales o criptoactivos, siempre miramos hacia el futuro, ¿cierto? Pero yo creo que hay una realidad y es que en este momento ya están pasando cosas muy considerables en el mundo de los activos digitales. Entonces no es que sea algo del futuro, vamos a prepararnos para el futuro, no, es algo que ya llegó, lo tenemos que mirar con respeto, pero abrazar la tecnología y entenderla de una forma prudencial, pero también aprender todos los beneficios. Entonces yo creo que es el mensaje que a mí me gustaría dar. Bueno, para abrir de contexto vamos a mirar unos datos muy interesantes que hablan sobre el tema. Invitaría a Luis para que nos cuente un poco de esos datos interesantes de la perspectiva de lo que él hace en Bancolombia. Bueno, cuando nosotros vemos, digamos, hablamos de activos digitales, es un mundo muy grande y hoy en día ya las métricas no es algo que estemos utilizando simples adolescentes curiosos, vemos que hay unas métricas bastante interesantes. Hoy en día, esta gráfica es precisamente del año pasado, vemos que hay fluctuaciones en el uso o adopción de las diferentes tecnologías, pero se podría afirmar que al día de hoy más de 300 millones de personas utilizan o han utilizado activos digitales. Eso es una cifra, pues, desde mi opinión o desde mi punto de vista, no es menor. Esta gráfica que vemos acá sobre una comparación entre la adopción del uso de los activos digitales y el Internet, criticada por muchos, también tenemos que decirlo, pero sí vemos bastantes similitudes, ¿cierto? Entonces, pues por lo que vamos a ver, y yo creo, profe, que lo vamos a discutir en este espacio, frente a la adopción de la tecnología blockchain y frente a la adopción de la tecnología de los activos digitales, vemos que hay una curva muy, muy similar frente a las dos cosas. Entonces nos podríamos estar enfrentando a algo radicalmente transformador. Esto también es un dato de mercado. Digamos, es interesante hablar del mercado, cómo están viendo las instituciones a los activos digitales. El año pasado nada más llegamos al pico de inversiones por parte de las firmas de Venture Capital. Se invirtieron hasta más de 31.000 millones de dólares. Es una cifra no menor. Si comparamos cómo está la inversión, digamos, este año, profe, vemos que ha bajado, sabemos que hay una crisis económica, sin embargo, mes a mes se sigue presentando esa dinámica de inversión, ¿cierto?
Ellos muchas veces, ahorita lo estamos hablando, las multinacionales y las grandes compañías, pues son los que determinan hacia dónde nos movemos muchas veces, y ellos ya están haciendo una apuesta que se está viendo, digamos, monetariamente reflejada. También, digamos, y esto especialmente para los que están estudiando siempre, o los que estamos estudiando, yo soy un ejemplo, pero vemos que las grandes compañías cada vez más están buscando talento enfocado a los activos digitales. Esto lo vemos en universidades, pero compañías del tamaño como JP Morgan, como Amazon, como Walmart, como Visa, como Mastercard, en general, especialmente las compañías dedicadas a transferencias de valor, pagos, donde ven una nueva oportunidad de negocio, están activamente reclutando talento. Y desde la experiencia les puedo decir, es un talento que está escaso. Entonces el mercado está muy competido. Estos eran los datos interesantes como para setear la conversación, para decir, es gran parte del futuro, pero hay muchas cosas que está pasando ahora. Ahora yo creo que el profe nos va a contar un poquito, bueno, ¿y qué es eso? ¿Cierto? Listo, para arrancar un poco con mi naturaleza de profe, para darles un poco de conocimiento sobre lo que es esa tecnología, tenemos que definirles cuáles son los habilitantes y qué es lo que hay detrás. Siempre los invitamos a que nosotros cuando vemos algo nuevo nos tenemos que documentar y conocer un poco más de eso. Entonces es importante que conozcamos qué es lo que está detrás sobre todo este mundo que se está moviendo las criptomonedas, los criptoactivos, los tokens no fungibles y toda esta cantidad de lenguajes, siglas que estamos hablando y que muchos dirán, ¿qué es eso? ¿Eso cómo funciona? ¿Y eso para qué sirve? La tecnología habilitante que se encuentra dentro de esto es la tecnología blockchain. Hoy en día los gurús en el tema tecnológico han definido lo que se llaman las tecnologías de propósito general. En ese caso hay 3 tecnologías que apuntan a la cúspide de la cuarta revolución industrial, las cuales son la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y blockchain. Esas 3 tecnologías se denominan de propósito general porque las puedes aplicar para casi cualquier problema del planeta y solucionar un problema con ella. En el caso de blockchain, si nos vamos a una definición de diccionario, esta es la definición más clara que hemos podido encontrar en este momento hasta en la literatura y en la academia. Blockchain es una base de datos. Es una base de datos que tiene unas características únicas que la convierten en una herramienta que algunos la denominan resistente a la computación cuántica. Nos referimos a que esa tecnología utiliza capacidades o técnicas de criptografía para que sea inmutable. ¿Qué se refiere cuando una cosa es inmutable, que yo no la puedo cambiar? Pues me imagino que ustedes escucharán muchos políticos que dicen firmo sobre piedra o los escribo sobre piedra. Pues nos salen un poco mal con ese asunto, pero en el tema detrás, en blockchain, las cosas sí se firman en piedra. Es decir, cuando tú lo escribes en un sistema blockchain, no se puede alterar. Y si lo llegas a alterar, todo el mundo se dio cuenta de que está falsificado y no es válida esa información. Entonces, esa es una característica de la tecnología. Lo que escribimos ahí queda a perpetuidad escrito. Y el segundo aspecto de la tecnología es que esa base de datos solamente permite agregar, por lo tanto, no se puede borrar información anterior. Eso le da una ventaja muy grande, aunque también le da un problema muy grande, que es la escalabilidad. Entonces, ese es el concepto detrás de la tecnología blockchain. En el fondo, si ustedes fueran a mirar lo que es una blockchain sin importar en qué lo monten, cómo lo hagan, dónde lo programen, cómo lo miren, y si no son del mundo de la programación, si no son del mundo del cotidiano, ¿eso qué es? Son registros. Y los registros se separan por unos elementos que vamos a llamar bloques. Entonces ahí tenemos un ejemplo de 3 bloques. Esos bloques poseen una información. ¿Qué información estamos almacenando? Lo que nos importe guardar allí, lo que nos sea valioso. Entonces estamos guardando datos. Esos datos se encuentran almacenados en cada uno de los bloques. Y utilizando técnicas de criptografía, protegemos los bloques para que esos bloques no sean alterados. Por lo tanto, un bloque, si miramos el bloque 101 con el 102, el bloque 102 utiliza un numerito de protección que se conoce como el número hash. Es una función matemática que te permite decir que una cosa es íntegra. Si está alterada o modificada, el hash no coincide. Entonces eso nos permite proteger la información del respectivo bloque. Y un bloque se enlaza al otro porque entonces
el hash del bloque actual está reteniendo el hash del bloque anterior. Y eso es como se enlaza o se encadenan los bloques. Ahí es donde viene el nombre de cadena, el del chain. Y block, que es el bloque. Y ahí es donde se originó el nombre de esta tecnología. Esa es la base de datos que se guarda. Lo interesante es que esta base de datos no está almacenada en un servidor o en un documento o en un archivo. Está almacenada en una gran cantidad de personas que pertenecen al sistema. Más adelante se conocerán a esas personas que albergan información como los mineros en el caso de las criptomonedas. O una empresa lo puede tener en varios servidores en varios lugares del mundo, y si por ejemplo por alguna cosa fortuita, algún desastre natural, cae un meteorito y destruye una ciudad, pues tienen otra copia de la base de datos y por lo tanto se puede recuperar la información. El hecho de que sea descentralizada le da una ventaja a los sistemas tradicionales. Entonces eso es, en lo más sencillo que se puede explicar, es la tecnología. Bueno, yo creo que lo valioso de esta tecnología, la necesidad de registrar datos e inclusive de transferir valores es inherente a la naturaleza humana. Normalmente estaba mediada por la intervención o digamos la participación de un ente central que controla esa emisión o esa transferencia de valor. Y lo más potente, digamos, lo que ha revolucionado es, listo, ya nos desligamos, ya esa confianza que antes depositábamos en ese ente central ya la podemos depositar, como bien decía el profe Leonardo, la vamos a depositar en la tecnología, es decir, vamos a abrazar y vamos a conocer la tecnología. Y eso ha habilitado muchas cosas. Esta necesidad específicamente de, digamos, esta búsqueda de aplicación de la tecnología blockchain, o más bien de esa necesidad de transferir valor de manera digital, pues estamos hablando ahora y hoy tiene mucho ruido, pero si nos remontamos en la historia podríamos ver que desde inicios del Internet existe, o por lo menos se ha discutido la necesidad de distribuir o transferir valor y almacenar datos de una manera descentralizada, con muchos participantes, que nos dé seguridad. Entonces, pues vemos desde antes de los 90s algunos intentos, digamos, de dinero digital como DigiCash. También vemos otras funcionalidades después en los 95-97 con la funcionalidad de Hashcash, que empiezan a aplicar muchos de los conceptos que el profe Leo nos explicó hace un momento. Pero digamos que el verdadero momento donde esto toma mayor relevancia, empieza a acaparar más los medios y empieza a tener una, pues en mi opinión, y ahorita me gustaría conocer también la del profe, una atracción real, es con la invención o el diseño de Bitcoin, que es en el año 2009. Entonces ahí es cuando en verdad, digamos, se aplica la tecnología de almacenamiento distribuida, pero con la característica de que vamos a transferir valor de una forma descentralizada. Es decir, creemos un mecanismo para que podamos transferir ese valor, hacer intercambios monetarios entre nosotros mismos sin la intervención o de un gobierno o de un banco. Entonces ahí empieza a cambiar esa historia, una historia muy agitada. Yo creo que nos podríamos detener ahí, y a partir de ese momento se empiezan a gestar otro montón de cosas. Vemos que en el año 2010 se da la primera transacción de Bitcoin, entonces ya es una transacción comercial, deja de ser un mero experimento. En el año 2015 nace Ethereum porque la industria dijo, bueno, Bitcoin me sirve para transferir valor a mí, pero esta aplicación de la tecnología blockchain no es solo para esto. Nosotros podemos hacer aplicaciones, contratos inteligentes, es decir, podemos crear programas que tienen la capacidad de autoejecutarse, de transferir valor cuando se conocen ciertas condiciones. Entonces yo ya no tengo que confiar en el tercero, que sabemos los abogados el riesgo de incumplimiento en una relación contractual es alto, o el costo de acudir a la justicia. No, señor, el código es ley, y esa es una expresión, digamos, muy utilizada en la industria. Usted y yo nos ponemos de acuerdo, lo ponemos en un programa, un contrato inteligente, y ese contrato o ese programa tiene la capacidad de transferir valor, sin la necesidad de que haya un tercero dictando qué o quién cumplió. Entonces eso da pie a muchas cosas. Hay un crecimiento exponencial de los activos digitales, especialmente, digamos, hay un interés especulativo, y esa es una realidad, digamos, que yo creo que todos conocemos, pero los usos se están dando, y vimos el año pasado, y es durante este año, como el boom de los NFTs. No sé, profe, si en esa historia hay otro hecho relevante que quieras agregar.
Bueno, pues para agregar, hay una mística en el nacimiento de la tecnología, donde una persona que se llama Satoshi Nakamoto, no sabemos si es una persona, un grupo de personas, algunos se autoclaman que es él, otros lo desacreditan, y etcétera, etcétera, pues él originó un paper donde estaba explicando cómo funcionaba la tecnología. Posteriormente se implementó y de ahí en adelante han aparecido varias derivaciones de marcas sobre esa tecnología y han aparecido los distintos elementos. La primera aplicación, monedas. Entonces es una aplicación natural de lo que persigue la tecnología. Y posteriormente, con la aparición pues, de los contratos inteligentes, se abre un universo que no necesariamente son monedas o intercambio digital de valor, se convierten en programas que te ayudan a manipular un cierto tipo de activos. Entonces se vuelve algo muy interesante. ¿Qué resuelve la tecnología? Y este es un mensaje que como académico quiero que ustedes entiendan de la forma más simple para después hacerle las preguntas miedosas a Luis sobre el tema. Porque entonces, ¿para qué se usa blockchain o cómo está funcionando blockchain? Cuando miramos las tecnologías, y una forma de entenderlo es que una tecnología resuelve un problema. Inteligencia artificial, ¿qué problema resuelve? La clasificación. Entonces, si yo necesito clasificar cosas, inteligencia artificial es una tecnología que me permite hacer eso muy rápidamente, con bajos costos. Blockchain en particular, él tiene dos soluciones. Primera solución, verificar a muy bajo costo. ¿Cómo así que verificar a muy bajo costo? El costo de verificación que nosotros hoy en día tenemos para el sistema financiero es muy alto. ¿Cómo así? Miren la estructura de Bancolombia. Bancolombia es una empresa gigante, tiene miles de empleados, tiene data centers, tiene un edificio gigantesco que tiene que mantener con infraestructura, tiene que tener disponibilidad de cajeros las 24 horas del día, tiene que tener una red de comunicación propia para que se mantenga el sistema funcionando. Y si eso le sumamos los entes que vigilan al sistema financiero, por ejemplo, lo que es la superintendencia y todos los organismos que están vigilando, toda esa arquitectura es lo que se llama el costo de verificación. Y ese costo de verificación es el que te garantizan que tú en tu cuenta bancaria tienes una cierta cantidad de dinero y que le has transferido a una persona o a otra un valor. El hecho de verificar que lo que tú le pasaste a otra persona es cierto, no se equivocaron, que tu saldo es el que tienes, que haces un sobregiro y que no vas a gastar más de lo que tienes, esa infraestructura que soporta todo eso es lo que se conoce como el costo de verificación. Esta tecnología hace lo mismo, pero a muchísimo bajo costo, o reduce muchísimo el costo de hacer eso, en velocidad y en confianza. Por lo tanto, esta tecnología te está vendiendo confianza. El segundo elemento que resuelve la tecnología es lo que se conoce como el costo de relacionamiento, cuando hay una disputa entre dos personas. Yo tengo un ecosistema en donde yo no confío quién es el otro. Si hay desconfianza y utilizo esta tecnología para resolver la disputa, es decir, yo te transfiero 10 pesos y tú lo recibiste correctamente y se debitaron de mi cuenta, la tecnología te resuelve esa disputa. Ese proceso se conoce como el costo de relacionamiento. Y esas dos cosas juntas, evidentemente se ve directamente. Yo puedo representar una divisa o una moneda con esta tecnología, pero hay cosas más allá. Entonces ahí es donde viene el tema más interesante. ¿Qué son los activos digitales, Luis? Y cuéntales al público cómo se mueve eso. Bueno, a mí me gusta utilizar mucho la expresión activos digitales por encima de criptoactivos, porque como pueden ver, digamos, en pantalla, esto acapara mucho la atención. Todo el día hablamos criptos, 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 y está bien, y hay innovación, y hay casos de uso, pero el mundo de los activos digitales es mucho más que eso, ¿cierto? Tenemos por un lado, tenemos las criptomonedas, como hablábamos el caso de Bitcoin, el caso de Ethereum, es dinero alternativo, 100% digital, tiene las características de ser programable, usualmente no hay una autoridad central y vive dentro de la blockchain o se apalanca dentro de esta tecnología. Digamos, como el elemento común de estos activos digitales es que se apalancan en esta tecnología de almacenamiento distribuido y blockchain especialmente, para crear todos estos casos de uso, de transferir dinero de manera digital, de crear registros. Pero además de estas criptomonedas o de Bitcoin, tenemos por ejemplo el caso de las monedas estables o los stablecoins. Yo sé que todos hemos visto, y más últimamente, por la depreciación del peso,
ahorremos en dólares digitales, esto y lo otro. Lo que hay por detrás, en realidad, en la mayor parte de los casos, no en todos, son activos digitales que se apalancan en la tecnología blockchain para realizar transferencias, pero que representan es, por ejemplo, dólares, ¿cierto? Entonces lo que hay detrás de eso es una entidad central, es lo paradójico y es de pronto, digamos, donde hay cierto conflicto, que tiene unos dólares en una cuenta bancaria o en unos productos de inversión, y a partir de esos dólares que tiene, emite un activo digital que vive dentro de la blockchain, se puede programar, entonces lo podemos utilizar para realizar contratos inteligentes, se puede enviar a bajo costo, pero por ejemplo, esos activos no son volátiles, evidentemente hay riesgos y hay muchos tipos, nos quedaríamos aquí mucho tiempo, pero es otro caso. También tenemos otro mundo diferente que son los tokens. Los tokens son una representación de valor digital que existen dentro de la blockchain. Puede ser arte, puede ser identidad digital. Yo por medio de tokens también puedo representar activos del mundo real, como bonos, como acciones, incluso propiedad raíz. Entonces vemos que es una realidad, no son criptoactivos o criptomonedas en el sentido estricto de la palabra, pero viven y se apalancan en la tecnología blockchain, es decir, vamos un paso más allá. Y otra categoría, digamos, esta clasificación no es exhaustiva. Si ustedes van y consultan en internet van a ver muchas clasificaciones de activos digitales, pero yo creo que para entender qué hay en el panorama es muy válido. Están las monedas emitidas por los bancos centrales, o en el concepto o en la teoría las llamadas CBDCs. Entonces surge como respuesta, como contrapropuesta, de pronto listo, necesitamos transferir valor de manera digital instantánea, pero nosotros, gobierno o Estado, vamos a tener control, porque en este momento muchas de las cosas que están pasando en esos otros componentes pues están fuera del control del Estado. Tienen características diferentes, algunos van a utilizar la tecnología distribuida, algunos van a estar construidos sobre esa blockchain de Ethereum, otros no, pero aquí sí tenemos el control del gobierno central. Entonces todas estas dinámicas están apalancándose, entonces de ahora en adelante, incluso ustedes si están estudiando, ustedes se van a referir a la academia o cuando vayan a buscar leyes, la ley de activos virtuales, aquí en Colombia se habla más de activos virtuales, en otras partes del mundo también se dice activos digitales, pero es un mundo muy, muy grande. Esto, digamos, es solamente para mostrarles que de cada mundo existen también muchos mundos. Por ejemplo, en el mundo de los criptoactivos, específicamente existen muchas clases de activos digitales, de criptoactivos, que cumplen con funciones diferentes. Hay algunos que pretenden, o por muchos son reserva de valor, ¿cierto? Quiero defenderme de la inflación, entonces me resguardo en un activo escaso, inmutable, limitado, como es el Bitcoin. Hay otros activos digitales que por su diseño tecnológico están creados para hacer pagos de manera eficiente y de manera rápida. Hay monedas que representan el comportamiento de empresas nativas del mundo de blockchain, criptoactivos y activos digitales. Entonces los llamados exchanges sacan su moneda, que para muchos el comportamiento de estos activos es parecido a una acción. Por eso en Estados Unidos también existe tanto conflicto con la Security and Exchange Commission. Hay activos digitales que tienen un uso dentro de esa propia red, como es el caso de la moneda de Ether, que es utilizada para pagar comisiones cuando yo realizo una transacción. Entonces, hay casos de uso reales. Hay monedas que se dedican, digamos, a asegurar sistemas o de información que está dentro de esa blockchain, porque el profe Leo ahorita decía, listo, es una base de datos que es inmutable, que podemos crear aplicaciones que se pueden autoejecutar y que no hay un tercero. Pero, por ejemplo, en el caso de un contrato inteligente, la blockchain o ese programa, ¿cómo va a saber que un evento en el mundo exterior ocurrió de una manera, digamos, que no haya alteración? Entonces, esos son los llamados oráculos. ¿Cómo vamos a traer esa información del mundo de afuera? La expresión que utilizan mucho es el mundo off-chain, fuera de la cadena, al mundo real. Y también tenemos los que han sido, digamos, titulares, muchas veces simplemente son para las risas, los memes, tienen un valor especulativo, son una realidad, existen, pero aquí nos podríamos quedar hablando mucho rato de las diferentes clases de criptoactivos, un panorama amplio. Sobre el mercado, entonces, ya que está pasando, además, y por qué decimos que los activos digitales tienen un rol importante ahora
y creemos que llegaron para quedarse, y es, en el 2015 la red de Ethereum estaba procesando 35.000 transacciones al día, un número que tampoco es menor, ¿cierto? El año pasado registró un promedio de transacciones por día de 1.300.000 transacciones. ¿Cuál es el origen de esas transacciones? ¿Qué tanto se estaba haciendo? Pues el detalle se podría conocer. Sabemos que hubo un boom especulativo, pero también se empezaron a construir muchas aplicaciones. Yo creo que el profe es testigo de eso, ¿cierto? En su actividad profesional. Entonces vemos, las redes y la tecnología se están utilizando. Este dato a mí me parece increíble y es el valor transferido en la red de Bitcoin. El año pasado, la red de Bitcoin llegó a transferir más valor que la red de Visa. Esto es un dato que no es para nada menor, es un dato que genera impacto. Entonces, volvemos a decir, ¿estamos hablando del futuro o hay cosas que están pasando en el presente? Evidentemente, si comparamos a cuántas transacciones se dieron en el intercambio de bienes o servicios, de pronto vamos a ver que no es lo mismo, pero solamente esa cifra de valor transferido ya dice mucho. Vemos también que existen otras redes que tienen 5 millones de usuarios, la red de Solana tiene 14 millones de usuarios activos, las redes de Polygon, de Binance, millones de transacciones o decenas de millones de transacciones inclusive al día. Entonces no es solamente una, vimos solamente la gráfica de Ethereum y de Bitcoin, pero también están pasando cosas y seguimos hablando del futuro. Nada más pues para ver el impacto que de pronto está generando. La próxima semana es la DevCon, la conferencia de desarrollo más grande de Ethereum, y va a ser en Bogotá, ¿cierto? Entonces también vemos la dinámica, cómo se está concentrando también aquí en Latinoamérica. Aquí, de pronto, más desde la perspectiva de mercado, la venta de tokens, digamos, o de ICOs, de Initial Coin Offering, pues cada vez va aumentando cuando salen un montón de proyectos y vemos también todo el tiempo, y existen muchísimos criptoactivos, tienen un valor especulativo y todos corren a comprar, digamos, porque se trata del futuro, y este es un mapa que deja ver muy bien, digamos, cómo se está comportando el mercado. No sé, profe, si quieres anotar algo ahí. Bueno, también hay que anotar que el crecimiento de las tecnologías, cuando una persona ve que eso se puede explotar económicamente, a veces surgen algunas iniciativas que pueden ser muy legales, otras de pronto están en una línea gris y no son tan legales. En el tema de la aparición, por ejemplo, de los ICOs, que los ha prohibido el Banco Central de China en su territorio, es que algunas personas crearon sus criptomonedas o sus criptotokens para financiar empresas. Entonces aparecen unos modelos de negocio nuevos que no saben cómo regular los gobiernos, y frente a esa falta de regulación, porque es algo completamente novedoso y van a probar una cosa nueva, muchas personas invierten grandes cantidades de dinero. Entonces, por ejemplo, por ahí hay unas criptomonedas y tokens que fueron muy famosas. Una fue incluso la de James, que sacaron por allá un token de James Rodríguez, no sé para qué lo estaban utilizando, pero lo sacaron. Hubo otros, por ejemplo, en el tema del Oliva Coin, que era, por ejemplo, para reventar la cadena del oliva, del aceite de oliva en España, pero también aparecieron algunos, por ejemplo, como la medida del gobierno venezolano para evitar el control de la divisa con el petro. Entonces crearon varias tecnologías. Algunas no han siendo fructíferas, pero otras están creciendo. Entonces es para ver ese crecimiento tan rápido que ha tenido esa tecnología. Entonces lo que hemos visto es que ha crecido el mercado de una forma, digámoslo, frenética. Las personas usan la tecnología, a nosotros nos gusta utilizar nuevos elementos, y la pregunta es si la regulación está alcanzando el uso tecnológico y si eso es responsable o no. Y ahí entramos a unos conflictos en donde tenemos que saber cómo adoptar tecnología. Entonces ese sería como el mensaje que estamos dando, en que la tecnología está avanzando a una velocidad muchísimo más rápida de lo que los gobiernos son capaces de regular. Sí, y ahí, digamos, como para acuñar un poquito el mensaje de la cantidad de activos digitales que existe hoy en día, hay aplicaciones que sin necesidad de aprender a programar te permiten crear un activo digital en 2 minutos. Entonces, la gente también está, como dicen por ahí, creando valor a partir de la nada y aprovechándose de las personas incautas en muchas ocasiones. Se ve mucho. Hoy en día, pues, el indexador más grande que existe, o el más confiable, se llama CoinMarketCap. Dice que existen más de 20.000 criptoactivos. Yo les puedo asegurar que el número asciende
a millones y no hay, la mayoría puede que no exista un valor real, sino que sean instrumentos de engaño, de alta especulación. Entonces, a pesar de que la tecnología se esté utilizando, como dice el profe, quiero recalcar ese mensaje, hay mucho que trabajar y hay mucho que aprender, digamos, para evitar caer en esos conflictos o en esas artimañas que se inventan por ahí. Bueno, para hablar de los escenarios, trajimos a Luis de que les dé un mensaje de cuál es lo que se viene a futuro. En este momento la idea es que los activos digitales deben ser prohibidos. La falta de regulación hace que tengamos que pensar primero en la ley y después miramos cómo lo implementamos, o miramos a ver y probamos la tecnología a ver si funciona y lo que funcione lo regulamos. Entonces quisiera escuchar que Luis nos dé una opinión de cómo ve desde su óptica, viendo lo que él representa, cuáles son los escenarios frente a lo que son los criptoactivos y los activos digitales. Y una de las preguntas que me voy a adelantar, que seguramente el público está deseoso de hacer, es si es seguro invertir en activos digitales. Listo. Yo creo que empecemos por eso. Cuando hablamos de seguridad pues en una inversión, hay varias formas de afrontarlo. Hay una seguridad de retorno. Yo diría que en ningún activo invertible podría existir esa seguridad de retorno, y eso hay que tenerlo claro. Por lo general siempre, hay excepciones, digamos, de instrumentos muy regulados y vigilados, pero cuando se promete un rendimiento, alerta roja, ¿cierto? Especialmente en el mundo de los activos digitales, entonces hay que tener cuidado. Ahora bien, que son activos que se pueden adquirir por medio de plataformas o digamos de actores confiables, sí. Es decir, yo puedo adquirirlos sin que me defrauden. Yo puedo adquirir Bitcoin si quiero invertir, pero lo puedo invertir de manera segura, pero nada me va a garantizar a mí que el precio de ese activo se va a comportar como yo quiero, es decir, que vaya a subir. Como ejemplo, el año pasado, los grandes bancos, Citibank, JP Morgan, el precio de Bitcoin podría alcanzar los 320.000. A los 2 meses, Bitcoin podría irse a cero, ¿cierto? Entonces yo creo que en el tema de la inversión, pues, hablar de seguridad o de retorno asegurado es imposible, hay tesis. La gente dice, yo creo que este activo se va a apreciar en el tiempo por X o Y, pero hablar de que hay rendimiento seguro, no. Como está ahí en este mensaje, nadie sabe con certeza qué va a suceder en el futuro, y menos en el mercado de capitales, ¿cierto? Sobre los futuros de los activos digitales, pues yo creo que el panorama ha cambiado mucho. Por lo general existía un alto grado de incertidumbre, y nos estamos enfrentando a algo nuevo, especialmente los estados. ¿Qué vamos a hacer o cómo vamos a responder a esta tecnología? Si usted me hubiera hecho esta pregunta hace 5 años, yo probablemente hubiese dicho blanco o negro. Es decir, hay un escenario de prohibición y un escenario de prohibición, pues probablemente diría, pues sería el fin, digamos, como puede ser en el caso de China, o en el caso de vamos a regularlo o vamos a permitirlo. Hoy en día, especialmente por todas las matices o por todos los tipos de activos digitales que existen ahí, yo creo que el futuro puede cambiar, ¿cierto? Profe Leo, si usted me pregunta, ¿usted cree que las monedas digitales emitidas por los bancos centrales van a existir y van a ser parte del futuro? Mi respuesta, digamos, esto lo hago a forma de opinión personal, pero basado en el conocimiento que tengo, y se está intentando. Al día de hoy, más del 90% de los bancos centrales está experimentando sobre cómo van a existir estas monedas digitales emitidas por ellos, cuáles son sus implicaciones. El reto que ellos tienen en verdad es cómo vamos a competirle al sector privado. Sabemos que los gobiernos no son los mejores muchas veces en seguirle la cuerda, seguirle la pita, digamos, en ese juego del capitalismo a los entes privados. Y hay un reto de adopción, es decir, el usuario final con qué intención va a utilizar una moneda emitida por el Banco Central, sabiendo que estamos en un escenario de desconfianza frente a las instituciones. Entonces ahí hay un reto. Muchos estados sí lo van a tener, especialmente algunos con tinte más de control, como es el caso de China. Por ejemplo, ya vemos el yuan digital. Cuando hablamos de los criptoactivos o de las monedas digitales, para que sobrevivan o para que hagan parte del futuro,
Pues primero tiene que tener certeza regulatoria, es decir, que no haya un escenario de prohibición. Esto se los puedo responder en este momento y es, cómo se está direccionando la regulación hoy en día es un escenario de regulación rigurosa, más no prohibición. Entonces creo que esa lucha la van ganando. Sin embargo, si el uso de esa tecnología es la mera especulación, ahí no va a haber nada, ¿cierto? Se tienen que crear casos de uso reales, adoptarse, la tecnología se tiene que desarrollar más para que eso despegue. En el lado de las monedas estables hay un reto también regulatorio muy grande porque compite con la emisión de dinero por parte de los gobiernos centrales. Entonces, mientras que no haya una regulación positiva, pues probablemente no despeguen. Y en el caso de los tokens particularmente, o representar valor de manera digital que exista en la blockchain, yo creo que es la respuesta más fácil, ¿cierto? La tecnología blockchain ha demostrado en muchas ocasiones, como decía el profe Leonardo, ser eficiente, eliminar costos de transacción, costos de relación. Y si yo puedo representar activos del mundo real, apalancándome esa tecnología y los puedo programar y puedo hacer nuevos usos financieros, pues probablemente eso sí. Entonces hay una competencia dura. Muchas veces entre esos tipos de activos digitales va a haber cierta competencia, por ejemplo, entre monedas emitidas por los bancos centrales y las llamadas stablecoins. Pero que los activos digitales en alguna de estas categorías van a ser parte del futuro, yo creo que la respuesta es sí, ¿cierto? Y nos tenemos que preparar para eso y entenderlo y hacer el mejor uso. Bueno, frente al escenario, aquí tenemos un mapa de dónde se está prohibiendo el uso de las criptomonedas. Entonces, donde vemos el color rojo es donde hay una prohibición absoluta y en los otros países vemos una variación de la regulación. Pregunta, ¿qué crees que va a hacer el gobierno colombiano en el corto plazo? Bueno, en el corto plazo la percepción de los activos digitales ha cambiado mucho. En los años 2013, 2015, 2017 la Superintendencia Financiera de Colombia emitió cartas circulares expresando directamente a las entidades vigiladas, o sea, a los bancos, usted tiene prohibido intervenir, operar, custodiar o intermediar el mercado de los activos digitales. Si entramos en la discusión jurídica, si las cartas circulares son vinculantes o no, pues yo creo que es una conversación de pronto para otro espacio, pero el escenario de prohibición estaba muy latente. Sin embargo, ya vemos, se publicó en agosto y a raíz de la experiencia que se dio en el sandbox de los activos digitales y este mercado se puede regular. Otros actores en el mundo lo están haciendo de manera sensata, entonces hay una regulación que viene en camino por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, se están discutiendo diferentes proyectos de ley, hay opiniones encontradas dependiendo de los organismos, vemos opiniones de pronto no tan amigables desde el Banco de la República, pero tampoco de prohibición, sino vamos a tratar esto con más cuidado, de pronto ustedes lo están tomando a la ligera, y otros organismos que dicen no, vamos a aceptar la innovación, vamos a darle el mejor tratamiento. ¿Yo qué esperaría? Pues sabemos que aquí estamos hablando de decisiones políticas y las decisiones políticas pues pueden cambiar en cualquier instante y la curva se puede dar. China era uno de los países con mayor uso y adopción de activos digitales, todavía lo es, pero vimos un cambio total. No creería que esto pase en el corto plazo, entonces yo veo un caso de regulación y regulación favorable, con alto grado de restricción, pero va a posibilitar de cierta manera el mercado. Listo. Mirando y cerrando ya la charla para que podamos dar algunas cuantas tres preguntas del público, ¿cuáles son los retos que ves con la tecnología y en Colombia? El reto a nivel tecnológico, y lo mencionaste ahorita, especialmente es el reto de la escalabilidad, especialmente, y van a ver, estamos hablando de una tecnología que tiene la capacidad de ser inmutable, de ser segura, de una forma descentralizada. Muchas veces las transacciones son costosas, entonces, ¿cómo vamos a llevar esa seguridad a todo el mundo, cierto? Hoy en día, pues, por ejemplo, hacer una transacción en la red de Ethereum te puede valer, hoy menos, pero el año pasado se veían transacciones de 25, 50, $100 por transacción. Eso no se puede llevar al público, entonces tenemos que solucionar ese problema. Hay un trilema que se llama el trilema de blockchain, que es descentralización, seguridad y escalabilidad, y es un reto que se tiene que afrontar. Yo creo que ese es el mayor reto tecnológico, cómo vamos a encontrar ese balance, en que una red sea segura,
descentralizada y que también sea escalable. Desde la parte del mercado, de pronto la adopción también, o de punto de vista del usuario final, es que vemos que esta tecnología muchas veces está creada como si la fueran a utilizar solo programadores, ¿cierto? Entonces muchas veces el usuario final, cuando se enfrenta, bueno, voy a hacer uso de la tecnología Web3, pues encuentra muchas barreras. Entonces yo creo que hay una fase de desarrollo de aplicación interesante, se está dando, pero todavía tenemos que superarlo. Ya dejando a un lado los retos regulatorios, que yo creo que ya hemos ahondado en ellos. Esos son los retos que yo creo que se deben superar. Bueno, aquí finalizamos como la tertulia que estábamos programando para que ustedes tuvieran un acercamiento a lo que es la tecnología y conocieran un poco lo que son los activos digitales, y muy especializado desde una persona que viene de la banca. Entonces dejamos abierta una o dos preguntas que podamos realizar para que les conteste el experto en el tema. Bueno, sí. Espera un momento. Cuántica, ¿qué relación hay ahí? El tema de la computación cuántica es que los dispositivos cuánticos van a realizar unas cantidades de procesos por minuto o por millón por segundo demasiado alta. Uno, cuando utiliza un algoritmo de cifrado en la criptografía, pues esos algoritmos fueron diseñados para que sean muy difíciles de ser, digámoslo, hackeados o rotos por un computador. Los computadores cuánticos van a reducir eso. Es decir, un algoritmo hash de una categoría SHA-256 se requiere más o menos unos 3.500 años de procesamiento de un computador actual de última generación. Entonces es un tiempo muy difícil para un computador hoy en día reventar esa posibilidad. Como la tecnología fue pensada con una encripción que es por dobles capas, es decir, hago el hash de este y este cubre el anterior y lo van manejando como las capas de una cebolla, eso hace que el problema sea exponencial. Un computador actual es imposible que lo reviente. Si aparece un computador cuántico, esa tecnología todavía va a soportar ese tipo de ataque. ¿Más preguntas? Puede ser un arma de doble filo. El tema de las regulaciones, o sea, el tema de la adaptación de los gobiernos frente a las criptomonedas es algo que puede perjudicar, digamos, al usuario final, porque o sea, les dan control a ellos total sobre cuánto dinero puede circular, todo el registro completo, de cuánto dinero pueden gastar. Entonces me gustaría como abordar un poquito más ese tema, más allá de regulaciones, sino porque luego como un arma de doble filo, porque sé que pues sí, darle ese control tan autoritario a un gobierno es peligroso. Sí, no, especialmente, digamos, yo creo que esa es una de las mayores críticas también que se le hacen, en especial a las monedas emitidas por los bancos centrales, y es, pues sabemos que si están bajo el control de un gobierno, pues puede ser objeto de censura política, y digamos, frente a eso, pues va a depender del Estado, ¿cierto? Evidentemente, y ahí venía el reto, y es lo que les estaba mencionando, y es ¿qué incentivo voy a tener yo para utilizar ese activo digital, esa moneda emitida por Banco Central, si podría llegar a tener ese riesgo de control? Yo sé que la confianza en las instituciones y particularmente en los gobiernos viene en declive desde hace muchos años, sin embargo vemos que no todos los gobiernos tienen ese tinte específico de control y van a haber matices. Yo creo que se podría dar, y sería mi esperanza, y es si en el futuro se llegan a desarrollar monedas digitales emitidas por los bancos centrales, pues pueden restringir ellos desde su propio diseño sus capacidades de control. Puede ser una decisión que el mismo gobierno tome, y es decir, yo voy a preservar la privacidad en las operaciones que se hagan utilizando este activo, y es una decisión tecnológica y de diseño que esperaría yo, esta es mi opinión, que se diera para evitar esos riesgos, pero que existen y que puede existir ese escenario que se utilice el dinero como forma de control, yo creo que está latente, y por eso hay una puja grande ahí. Y también por eso surgen otras alternativas como las monedas descentralizadas, creería yo. Listo. Para finalizar, pues queremos darle las gracias por su asistencia y darle una felicitación a Luis por su participación, porque es un invitado muy especial para nosotros, y quedamos atentos entonces para hablar si hay alguna cosa por fuera del escenario. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias.